Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores, a nuestra cita semanal con la cultura. ¿Cómo los trata la vida, niños? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, me alegra verlos, de verdad, me hacían falta. Espero que estén bien. Buenos días también a todos, compañeros. Un placer tenerlos otra vez en mi vista. Su Bueno, Julio estamos aquí, Formoso. estamos reunidos aquí para hacer que nuestro país sea un poquito más feliz esta mañana, con nuestros invitados siempre que nos alegran la mañana, que nos ayudan a entender la realidad de nuestra cultura, la complejidad de nuestras experiencias artísticas. Y bueno, para no fallar y siempre mantener nuestro estándar de altura, tenemos una invitada de lujo y ya nuestro querido Álvaro la va a presentar. Muy contentos de recibir en nuestro programa a Carmen Araujo, arquitecta y licenciada en artes por la Universidad José María Vargas. Carmen Araujo trabajó en la Galería de Arte Nacional como jefe del Departamento de Museografía entre los años 1995 y 2003. Viaja a Europa y allí hace un máster en gestión de museos. De regreso a Venezuela en 2006, abre su primera galería, La Carnicería, que cesa sus actividades en 2009 para en 2010 abrir bueno, ya casi mítica entre nosotros Galería Carmen Araujo Arte, dedicada a la investigación, exhibición y difusión de las artes visuales contemporáneas venezolanas y latinoamericanas. Carmen Araujo Arte se interesa, por una parte, por la reinscripción crítica de las tradiciones modernas en las elaboraciones estéticas contemporáneas. Segundo, la reflexión en torno a los problemas de la memoria y las determinantes propias de lo latinoamericano. Y tercero, la discusión en torno a los problemas políticos y sociales de actualidad. Asimismo, Carmen Araujo Arte se orienta hacia la fotografía moderna y contemporánea, que piensa a Latinoamérica como un territorio simbólico, intelectual y geográfico heterogéneo y ampliado. Bueno, tenemos un tremendo banquete hoy servido en esta mesa. Bienvenida, querida Carmen Araujo, a Un Minuto con las Artes. Hola, gracias a todos por invitarme y de verdad es un placer enorme estar aquí hoy con todos ustedes, a quienes conozco como desde hace rato. De verdad que gracias. Bueno, tienes toda la razón, nos conocemos desde hace rato Un y montón. precisamente, bueno, te conocí como museógrafa por muchos años en la Galería de Arte Nacional y, bueno, la verdad es que después de tu salida de la GAN, asumiste el desafío de trabajar de manera independiente, que en aquel momento se sentía, oye, daba nervios, ¿no? Pero tú te lanzaste y te lanzaste, cónchale, yo pienso que en uno de los terrenos para mí más difíciles, que es ser galerista. Es un cambio radical en todo sentido, en forma de vivir, en la manera de relacionarte con el arte, con los artistas, e incluso llegaste a definirte como pequeña empresaria venezolana en una entrevista que leí antes de este programa, lo que significa una labor muy fuerte también desde el punto de vista financiero, y es otra manera de relacionarte con el arte que para algunos como yo nos resulta conflictivo, pero te tienes que manejar en eso. ¿Cómo has resuelto esa parte? Esa es mi pregunta. Wow, Susan, efectivamente yo empecé a trabajar en el museo y cuando uno trabaja en el museo tienes una visión del arte muy especial, que además para mí la escuela real fue la Galería de Arte Nacional, ¿no? Fueron 10 años maravillosos. Bueno, se terminó, o sea, se formó, uno ahí se formó, ¿ok? Cuando uno sale, yo salgo en un momento a hacer un trabajo muy particular, a trabajar como arquitecto, donde no me
durante un año, que fue un año rarísimo, fue el año que más cerca estuve del arte, porque a cuanta inauguración, o sea, me di cuenta que es que yo tenía que trabajar en arte ese año. Y un par de años más, un año más tarde, arranca la carnicería. Cuando la carnicería arranca, que fue un proyecto bellísimo en sociedad con Roberto Mata, Roberto me dice, ¿qué quisieras hacer tú? Yo quiero hacer un espacio para exhibir arte. Y creo que en ningún momento se pensó que eso tenía que vender, que ser autónomo económicamente, ¿ok? Y después que hicimos la primera exposición, yo le digo a Roberto, bueno, vamos a hacer la segunda, ¿cuánto ponemos? Me dijo, no, 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 aquí tenemos que generar, y ahí se acerca la venta. Yo digo que a mí me costó muchísimo aprender a vender, a mí me preguntabas el precio, yo primero me ponía roja, no sabía el precio, cómo se vendía. Yo me acuerdo cuando estábamos en el museo y llegaban los galeristas, uno veía que llegaban como los tipos raros del mundillo del arte, ¿no? O sea, ahí vienen los que van a vender esto. O sea, era como lo no puro, era la parte rara del arte para mí en ese momento. Y cuando me toca acercarme a la venta, me acerqué con muchísimo miedo y creo que le he manejado más o menos con una responsabilidad importantísima. O sea, uno se acerca a la venta como con una conciencia desde el museo distinta, ¿ok? Ahora, lo que sí es que una primera entrevista cuando armé Carmen Araujo Arte que me decía, ¿cómo se va a mantener la galería? La galería tiene que vender, la galería a la final es una empresa que tiene que ser autónoma económicamente, ¿no? Y tú no puedes emprender un proyecto pensando que tú lo vas a mantener siempre. Entonces, ahí es cuando empiezas a acercarte al tema de la venta, de la difusión, y además es la venta lo que te permite impulsar las otras cosas que uno quiere desde la galería, la investigación, la difusión, la publicación. La única manera de impulsar eso, pues, que tenía, es la venta del arte, ¿no? Así que si uno se cambia de cierta manera, yo tengo coleccionistas que dicen uno se cambia de cachucha, uno se cambió de cachucha en medio de todo esto, han sido un poco de años ya, casi 15 de galería, más los 3 de la carnicería, de aprender cómo, acompañada además muy cerca por personas que son muy del arte, muy académicos, o sea, aquí la asesora, la que me acompañó durante muchísimos años, fue Sandra Pinardi, y entonces la discusión de cómo con ella, una persona que venía desde la academia, desde la formación, fue importantísimo, ¿no? Yo creo que ha sido, porque y sigue siendo, todos los días se aprende, un proceso como de aprendizaje, de ver cómo, de a dónde puede uno ir y sobre todo cómo hacerlo de la manera más equilibrada y justa, tanto para un coleccionista como para un artista, ¿no? Entonces, uno siempre se ha mantenido, es como mantener una balanza en todos estos años y tratar de trabajar de una manera que yo siempre digo que uno duerma tranquilo, ¿no? Saber que uno, en lo que es la venta, lo vas haciendo de la manera más, yo creo que más sólida posible, que es lo más importante para mí como galerista, para el coleccionista que está creyendo y está apoyando, y para el artista, pues que va avanzando en un hacer, en una carrera. Creo que es eso. No, Claro, seguro. yo me imagino que, perdón, Susi, ¿tú querías continuar? No, que yo me imagino el esfuerzo exorbitante, porque además de vender, que ya es un esfuerzo natural Fortísimo. de la galería, es difusión, es publicación y todo eso es costo. Yo recuerdo lo difícil que era justamente esa parte cuando yo trabajaba bueno, en los museos, ¿no? Son cosas costosísimas. Pero bueno, dale, Rafael, por favor. Sigue conectado el tema. Carmen acaba de hablar de equilibrio y supongo que lo más difícil es mantener ese equilibrio. Entonces, siendo una galería que tiene una perspectiva, digamos, contemporánea, que además
está como muy comprometida con difundir el arte contemporáneo y tiene que defender ciertas perspectivas del arte hoy en día, en el mundo actual. A veces las cosas que por esa responsabilidad Carmen Araujo expone no son, digamos así, por así decirlo, y tú me vas a corregir si no es así, rentables. Es decir, por ejemplo, ciertas instalaciones, por ejemplo, cómo se vende una instalación, qué rentabilidad tiene, y tú apuestas por eso. Entonces, en ese equilibrio, me imagino que tienes que jugar con cosas rentables, por así llamarlas. Uno todavía tiene el prejuicio de que hablando de arte, hablar de rentabilidad es algo, tú hablaste ahorita de pureza. La que trabaja en el museo, que no maneja dinero, el arte es algo que, bueno, es una cosa especial, pero el empresario necesariamente tiene que vender, porque si no, ¿cómo enciende las luces, abre las puertas, el aire acondicionado, los empleados? Tienes que vender. Entonces, eso es un trabajo empresarial. O sea, ese equilibrio, ¿cómo haces tú para mantenerlo? Porque además tengo una visión de tu galería, que es una galería muy animada, en el sentido de que varía muchísimo la oferta de obras. Es decir, que las exposiciones duran poco, hay que verlas y aprovechar de verlas porque a las 3 semanas ya hay otra y te sorprende. Ese ritmo, además, ¿cómo haces para mantener ese ritmo? Hay dos cosas ahí, ese equilibrio, pues, que es de lo que... Mira, Rafa, cada vez que digo voy a hacer una exposición rentable, es el peor fracaso que hago. ¿Ok? O sea, nunca la pego. ¿Ok? Como dicen por ahí. La verdad Bueno, es que a la final las exposiciones duran 6 semanas, ¿ok? O sea, duran un poquito más de 3. Em, pero también las exposiciones hay un tiempo que se acaban y que tú sientes que 6 semanas da para circular, ¿ok? Ahora, ¿cómo saber qué se vende? Yo creo que saber específicamente qué se vende es dificilísimo, ¿ok? A la final, cuando ya has pasado por pensar que hago una exposición comercial, entonces voy a poner cuadros, porque la gente piensa, o uno piensa que el cuadro se va a vender más fácil que el video o que la instalación, y te das cuenta que eso no debe ser lo que ritme o lo que defina la programación de la galería. La programación de la galería se va definiendo por proyectos que me interesan como investigación. O sea, los artistas que trabajan en la galería, sus procesos me tienen que interesar, porque si no, la primera en desinflarse soy yo, como digo yo, y cuando yo no creo, no vendo. ¿Ok? O sea, si yo no me... Si yo siento que no veo válido lo que tengo enfrente, pues es muy difícil pasar de ahí a la venta porque no tengo la credibilidad en el tono de voz con la gente que estoy asesorando. Por otra parte, la relación con el artista es larga en muchos casos, pero también con los coleccionistas. Yo creo que a mí me parece importantísimo poder decir que quien ha comprado en la galería ha comprado ya no una, sino que vuelve al tiempo. Hay unos que son más constantes, otros más dispersos, pues, ¿no? Pero uno va estableciendo la relación con el coleccionista. Es una relación de amistad, de confidencia, sobre todo de amistad y de confidente. Entonces, también si tú estás tratando de proteger esa relación, tienes que ser muy sólido y muy coherente con lo que vas proponiéndole y vas trabajando con ellos, ¿no? Entonces yo creo que al final en la programación de la galería termina siendo pautada por proyectos que uno como investigador, uno aquí se va cambiando las cachuchas, yo soy hoy el vendedor, mañana el investigador y así vas, ¿no? Entonces, proyectos, perdón, que uno desde la investigación cree importante, ¿no? Eso era uno de los temas que durante mucho tiempo trabajaba más con Sandra, porque cuando yo sentía que la obra no estaba lista o yo no sentía la seguridad, pues la exposición es preferible posponerla hasta que eso estuviera para presentar, ¿no? ¿Qué es más fácil vender? Uno vende, o sea, vendes video, vendes instalaciones. Lo más raro de vender son instalaciones.
y vendes dibujo, pintura y fotografía, pues, ¿no? Yo no te puedo decir qué es más fácil ya hoy en día. Uno piensa que la pintura, pues no, termina siendo la instalación y así va. ¿Ok? Creo que además el coleccionismo venezolano le permite a uno, o es un coleccionismo acostumbrado también a acercarse a las distintas manifestaciones. Y eso pues te da a ti la seguridad de poder exponer distintas cosas. ¿Ok? Y hablando de coleccionismo, ¿cómo es el coleccionismo actualmente en Venezuela? ¿Es sólido? ¿Una galería se puede mantener a punta de los coleccionistas? Hay uno. Pero se mantiene. ¿Ok? Ah, bueno, eso es lo interesante, que se Se mantiene. mantiene. O sea, hay un Sí. grupo de coleccionistas, como tú dices, fieles, porque si Pues no, la mira, galería no funcionaría, ¿no? claro. Claro. Yo creo que en Venezuela tenemos un caso, todo el mundo me pregunta muchísimo sobre el coleccionismo. Yo creo que en Venezuela tenemos un coleccionismo sólido y tenemos una tradición de colección. Nosotros tenemos como un ADN de hablar de arte, nos interesa, la gente se acerca. Hay un grupo de coleccionismo mucho más sólido, otros, el momento político, social, económico no es fácil y la falta de institución, el vacío que ha dejado, o sea, para mí la falta de institución es fundamental en la formación de nuevos coleccionistas y en la validación, ¿ok? Entonces eso es yo lo voy a llamar un problemita que tenemos en estos momentos, ¿ok? Pero la gente se acerca. De hecho, cuando uno llega a ferias afuera, la gente está pendiente de la llegada de coleccionistas venezolanos, ¿no? Pero ya también después de un poco de años de galería, uno no solamente trabaja con coleccionistas venezolanos, sino con gente afuera, con los que mantienes relación constante y que están interesados en lo que ha sido el arte en Venezuela. Entonces, bueno, uno va un poco trabajando con todo ese grupo de gente y se va haciendo el día a día, Rafael. Entonces, lo que me parece interesante, Carmen, el trabajo, como lo estás planteando, entonces no se queda solamente en buscar a quién exponer, sino es todo un proceso primero de investigación, que me parece lo más, para mí, ¿no? Lo más interesante, lo más rico, pero también de relaciones, de abrir convenios con galerías, al menos en el exterior, hacer contacto. Eso te permite también buscar artistas de otros países y traerlos, te ha permitido, eso se puede hacer, ese intercambio, tú mandar a alguno de tus artistas y recibir otros y empezar como un intercambio internacional con otras galerías. No sé, es factible también, entonces. Mira, Humberto, tú has hecho una cosa que para mí es vital. O sea, yo digo que uno tiene el mal del museo que no se abandona adentro, ¿no? Sí. Para mí el trabajo arranca en la investigación. O sea, si ahí, y creo que es lo que te permite llevar adelante proyectos en el tiempo. O sea, ver la galería además desarrolla proyectos editoriales que no es lo normal, pero para mí eso es importante, ¿ok? Y sí, eso nos ha permitido generar alianzas afuera. La galería tiene alianzas con galerías amigos, vamos a llamarlos así, con galerías en el exterior, sobre todo en Latinoamérica, en Perú, en Brasil mucho, en Chile, con quien de cierta manera hemos hecho intercambio o planificamos intercambios, ¿no? Y es una forma de enriquecer, o sea, cuando tú traes a un José Carlos Martinada a Venezuela, para los artistas es interesante ese dinamismo, esa relación, conocer a un artista que viene de afuera, que aborda temas que son cercanos a los que uno tiene, ¿no? Y para los artistas venezolanos cada vez más es importante la posibilidad de salir, o sea, de mostrar fuera de Venezuela. Entonces, en eso también la galería ha hecho o hace diariamente un esfuerzo que es, yo creo que es el más difícil de todos, ¿no? Materializar eso es lo más complejo y, y, y difícil porque va desde salir, ¿ok? Físicamente hasta buscar cuál es el escenario
que mejor le puede funcionar a cada una de las personas con las que trabajamos. Un Bien, proceso complejo. interrumpo, queridos profes, querida Carmen, porque debemos hacer nuestra pausa musical acostumbrada. Vamos a escuchar Dar es Dar con el gran Fito Páez, los compromisos comerciales de la emisora, y continuamos nuestra conversación con Carmen Araujo. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado Dar es Dar con Fito Páez y los compromisos comerciales de la emisora. Y bueno, Rafa, retomas el hilo. Y seguimos tejiendo a partir de los cabos sueltos. Bueno, y como nuestros radioescuchas se estarán dando cuenta, tenemos una invitada realmente elocuente y que en pocos minutos nos ha enseñado muchísimo del mundo del arte. Creo que Carmen se paralizó. Ah, no, estaba seria. Estaba seria. Estás Estaba aquí. esperando que me preguntes, Rafa. Estabas atenta como frente al paredón. Bueno, estamos aprendiendo mucho contigo esta mañana, querida Carmen. Y bueno, no nos equivocamos al invitarte, a insistir en invitarte al programa. Y bueno, vamos a aprovechar que eres tan ducha en, en saberes del mundo del arte. Yo quería preguntar algo sobre la parte editorial, pero voy a hacer otra pregunta. Nosotros, Álvaro y yo, visitamos la exposición de Carlos Castillo en TAC. Y bueno, la vimos con mucho detalle y nos hicimos como una idea de cuál es el sentido de la exposición, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que pensé cuando vi la expo es que las galerías de arte, bueno, con eso no estoy diciendo nada nuevo, es un fenómeno cultural social de hace tiempo, de hace bastante tiempo, que es que las galerías han tenido que asumir el papel de los museos a la hora de crear la historia del arte venezolano contemporáneo. O sea, tú acabas de hablar de la pérdida de las instituciones y bueno, eso es un hecho que las galerías han asumido con mucho coraje, mucha valentía y sin que nadie se los pidiera. Y yo creo que el país le debe eso a las galerías privadas que apuestan por hacer exposiciones que son documentales, temáticas, o sea, que van a contribuir al desarrollo de la historia futura del arte contemporáneo en Venezuela. Y creo que eso es lo que es la exposición de Carlos Castillo actualmente en la TAC. Entonces, háblanos un poquito de ese aspecto que también tú, y que creo que tienes sobre tus hombros responsabilidades grandísimas. O sea, que eres una valiente, ¿no? Mira, eres pequeñita, pero eres gigante en gracias. fuerza. A ver, cuéntanos. Mira, Rafa, yo creo que sí, bueno, yo no quiero pensar que las galerías tenemos que llenar un vacío, pero un vacío para quienes, o sea, para quienes lo vivimos, sí hay un vacío enorme. O sea, un departamento de investigación, un centro documental. Oye, eso eran herramientas de trabajo diario para uno, ¿no? Cuando Carlos llega a la galería, en el caso de Carlos Castillo, yo comencé a trabajar con él, he mostrado sus películas, su obra en distintos momentos en la galería, pero haciendo un día un ejercicio los dos, me doy cuenta y digo, wow, esta obra nunca se ha mostrado completamente. O sea, Carlos era un artista, yo creo que ninguno teníamos idea de la coherencia de una obra. Es que la primera sorprendida fui yo, o sea, yo que venía de trabajar ciertas obras de Carlos siempre aisladamente, cuando nos sentamos en una mesa hicimos un papelito y dije, pero es que esto nunca se ha visto junto, y al juntarlo, esto tiene un hilo de coherencia gigantesco, vamos a hacer este ejercicio, pues yo creo que ahí te das cuenta y tú dices que falta hace un departamento de investigación, ¿no? El proyecto de Carlos tomó 2 años, realmente, entre sacar y organizar, que fue la primera etapa, tratar de ubicar y hacer una cronología de obra que no existía, no estaba nunca armada, en la que además tú jurabas que cerrabas y a los 2 días no estaba cerrada porque seguía apareciendo trabajo y seguían apareciendo
Yo me acuerdo que un día estaba yo acá en galería con el escritorio lleno de papeles de Carlos Castillo y llegó quien fue mi primer jefe en la GAN, que fue Rafael Santana, y me dijo, Conchole Pichón, yo creo que te metiste en un berenjenal, ¿no? Cuando nosotros le planteamos esa exposición al ATAC, que también fueron increíbles porque la aceptaron sin tener claro hacia dónde íbamos, yo creo que no estaba el guión ni siquiera armado. El guión se armó a lo largo que hicimos la investigación, ¿no? Y cuando tú ves hoy la exposición y entiendes la obra de Carlos, con el apoyo de todos los documentos de la prensa, del material histórico, tú dices, es que ese ejercicio es necesario para nuestros artistas jóvenes, eso suma a la final, o sea, entiendes una obra y sumas. Entonces yo creo que así como todos vamos asumiendo y tratando de llenar huequitos, pues uno de la galería, si no tienes la alianza con, pues tratas de hacerlo. O sea, tratas de hacer el trabajo y la materialización de procesos de investigación que a la final terminan siendo herramientas para uno que trabaja con esos artistas. Yo creo que eso es lo que se trató de hacer con Carlos, organizar la obra, mostrarla y ahora recogerla en una publicación. ¿Ok? Entonces, son proyectos que a la final yo los disfruto porque son los que hacen que cada día me sienta, o sea, son proyectos que van más allá solamente del vender, son proyectos que me acercan a lo que yo me formé para hacer, ¿entiendes? Entonces, yo siento que son los proyectos que te vuelven a sentar en la silla y tú dices, oye, qué oportunidad o qué maravilla tener esta oportunidad para hacerlo, ¿no? Con todo lo que implica aparte de eso. Claro, Qué bueno que fuiste a la exposición de Castillo. sí, sí. Ahora, Carmen, que dices, que mencionas la publicación de la exposición de Carlos Castillo, vamos a hablar de eso, de esos proyectos editoriales que referiste en la parte anterior que para ti son muy importantes y que uno en tanto investigador interesado en las artes agradece muchísimo. Porque, bueno, sabemos que aparte de esas exposiciones de altísima factura que a las que nos tienes acostumbrados, Carmen Araujo Arte ha hecho de los catálogos de sus exposiciones obras de arte mismo, ¿no? Consonas con las que expone en la galería. Y pensemos en, bueno, vamos a mencionar algunos, de Construyendo el Sistema Nervioso, de Bárbara Blandi, Román Chalbaud y John Lange, o ese de Magdalena Fernández que me fascina, Estructuras Elásticas, que es una joya de catálogo, o Bovare, Textos y Fotografías de Paolo Gasparini, Los Paralelismos de Luis Brito. Bueno, son joyas bellamente diseñadas por Ricardo Báez, nuestro amigo Ricardo Báez, que bueno, hace gala de su enorme talento y oficio también. Hablemos de esas publicaciones que tanto cuestan en el doble sentido de la palabra, económicamente y en cuanto a su realización. Mira, el tema publicación yo creo que es otra herencia compleja que viene del museo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, William Niño siempre me decía, lo más importante de toda exposición es su publicación, es lo que queda, decía William, ¿no? Y la cercanía a un departamento de publicación fue maravilloso y ahí se te siembra una cosita sobre las publicaciones. Me gusta el proceso editorial, o sea, es un proceso que disfruto. Me gusta sentarme a planificar una publicación. Disfruto muchísimo el trabajo con Ricardo Báez, que ha sido un aliado, un cómplice en estos procesos, ¿no? Em, creo que además es ese profesional que tú te sientas, planificas la publicación y lo más difícil de una publicación es verla llegar al final, o sea, saber que tú sabes que tú entras a un proceso editorial, no sabes cómo sales, ¿ok? Entonces, con Ricardo se ha generado una dinámica de que sabemos que entramos y también sabemos que salimos. Cada vez más el tema editorial está sobre la mesa de la galería. Va dejando en algunos momentos de hacer catálogo, o sea, siempre está el catálogo de la exposición
o la publicación, que no sea en todos los casos de la exposición, pero también nos hemos emprendido caminos de publicaciones que no tienen que ver con el hecho expositivo, como fue Deconstruyendo el sistema nervioso, o la reedición de Bovare de Paolo. Son ejercicios que hacemos porque sentimos que son proyectos que de alguna manera van a impulsar el proceso de investigación que llevamos. O sea, el sistema nervioso es pieza clave de la fotografía contemporánea venezolana, lo podemos pensar así. Y hacer un libro que revisara otro libro era un poco la materialización del trabajo que hacemos todos los días para exponer, para investigar en la galería. Entonces, cuando se plantea ese proyecto, y ese proyecto viene planteado por Ricardo Báez, que es el que lo pensó y lo coordinó, lo llevó adelante con Eduardo Castro, uno decía, bueno, es perfecto porque no solamente estoy abordando el trabajo de una fotógrafo que me puede interesar o que me interesa y que es parte con lo que trabaja la galería, pero también era trabajar el fotolibro, que era otra pieza que siempre ha estado alrededor de la galería. Entonces, claro, todos esos procesos de investigación, de libros, de investigación que llevan al libro, nutren también el trabajo diario expositivo que hace la galería y que muchas veces llevas afuera en feria. O sea, por lo menos el sistema nervioso, o sea, es una pieza que nos abrió puertas, que generan alianzas, que permite uno mostrar otras cosas afuera en espacios nuevos. Entonces, bueno, es un poco eso, es llevar el proceso editorial. Y cada vez siento que el proceso editorial está más presente en la mesa, y no solamente como producto de exposiciones, sino como procesos en sí mismos. O sea, vamos a dedicarnos a un cuerpo específico del trabajo de un artista sin que tengamos que pasar por exposición. ¿Okay? Yo creo que es eso, pues, que ahorita justamente estamos trabajando en el de Carlos Castillo. Y llegamos a él porque veíamos cómo organizar la obra. Y el libro nos sirvió, o sea, ese proceso editorial nos sirvió para llegar a la exposición y ahora la exposición está rebotando en el libro. Entonces creo que son, bueno, procesos que se van nutriendo, pues, uno del otro. Sí. Y ahora que menciona lo de las alianzas, el libro de Construyendo el Sistema Nervioso se hizo en alianza con la colección Café, ¿no? Carolina y Fernando Echeverry. Hablamos de la exposición de Carlos Castillo que se hace en alianza Carmen Araujo Arte con Sala TAC. ¿Cómo se dan estas alianzas? ¿Cuál es el convenio? ¿Cómo hacer para cada uno de las galerías, digamos, de estas alianzas, respetar sus intereses sin que se crucen? ¿Cómo es el asunto aquí? Pero la alianza con Fernando Severri, Fernando es un entusiasta gigantesco del arte. Se daba naturalmente, él tiene el archivo de Bárbara, o sea que esa puerta la teníamos que tocar porque sí, ¿ok? Y en lo que se le planteó a Fernando, el proyecto, Fernando se entusiasmó y se montó en el proyecto. Entonces, la galería mantiene una relación muy estrecha de trabajo con Fernando y todo su equipo, y que además es una colección que respetamos y que queremos muchísimo. Y eso se dio de manera absolutamente natural. Los 4 integrantes del equipo, que eran Carmen Araujo Arte, Ricardo Báez y Eduardo Castro como editor. Eduardo también es asesor y curador de la colección del grupo de la obra de Bárbara Branly dentro de Café, y evidentemente se sentaba Fernando. Afortunadamente fue una relación de trabajo preciosa que cierra un libro chéverísimo y que todavía, y que se cierra sanamente, afortunadamente, ¿no? Y en el caso de la Sala TAC, yo creo que, oye, que nuestras instituciones que están activas hoy en día tenemos que ver que son la Sala TAC, la Sala Mendoza. Ellos están haciendo un esfuerzo titánico de donde les toca en un país que se les ha venido encima, ¿no? Donde han cambiado las reglas del juego absolutamente. Entonces, yo siento que cuando uno tiene la posibilidad de generar alianzas con ellos y llevar adelante proyectos, vale la pena hacerlo. Con Sala TAC es el tercer proyecto que hacemos en alianza.
El primero fue Luis Salazar, después vino Juan Iribarren y ahora Carlos Castillo. Trabajar con la Sala TAC de verdad es muy rico. Es un equipo que fluye, que tú te sientes en tu casa y la verdad es que llevas la exposición a otro nivel de posibilidad de gente de verla. Es un espacio súper visitado. Entonces tú dices, bueno, hacer el esfuerzo, el esfuerzo que fue por los Castillos, o que son cualquiera de ellos, porque es un esfuerzo económico, de tiempo, de trabajo, y ponerlo ahí es garantizar que la exposición va a tener una visita y va a tener un acceso del público que no lo tiene a lo mejor en la sala de la galería. Y con la Sala Mendoza también hemos hecho cosas en alianza. Hicimos una experiencia muy bella, incluso que fue en el exterior, con la obra de Leo Álvarez de Sorte, con el Museo del Hombre de Madrid. Entonces, yo creo que también a las galerías, pues nos toca armar puentes, ¿no? Tener el escritorio abierto para posibilidades de diálogo y de apoyo con las instituciones que dan diariamente también como uno de la batalla aquí. Entonces son alianzas que siento que le dan solidez a todo un panorama de lo que es el arte o la escena cultural en estos momentos en nuestro país. O sea, si no nos apoyamos nosotros mismos, entre nosotros mismos, ¿qué nos queda a la final, no? Entonces, bueno. Es todo un juego de relaciones también, ¿no? Yo que soy tan ermitaño a veces que me Es asusta agotador, cuando Humberto. ay, Dios mío, pero es que me asusto. Yo prefiero quedarme en mi casa y leo mis libros y busco libros en internet, pero me asusta. Un juego fuerte de relaciones, ¿no? De mantener contacto y amistad, que tú tocas un punto que me parece precioso, de mantener una relación afectiva, anímica, no que seamos íntimos quizás, pero sí una referencia en comunidad bien cohesionada, más o menos, ¿no? Me imagino, porque los problemas que puedan existir ahí, uf, Ay, pero yo creo que en la final sí es agotador, es un trabajo de relaciones y no te creas, yo soy también bastante ermitaña y huraña, ¿ok? Me cuesta a veces muchísimo, muchísimo. O sea, yo por mí podría estar el día en mi computadora, en mi oficina y ya, ¿ok? Pero bueno, y eso fue una de las cosas que más me costó cuando entré en la GAN. Tengo que reconocer ahí, eso lo peleaba conmigo muchísimo Clementina Bahamonde y me hizo hacer entender que había que estar en el opening, que había que verle la cara, que hay que aprender a trabajar en equipo. Eso es tiempo a la final, eso lo hace el tiempo, ¿ok? Pero yo creo que mientras nos mantengamos, o sea, sentarte a trabajar con cualquiera de esas instituciones o es muy rico porque por otra parte tú sientes que, bueno, que aportas, ¿no? Y que hay un aporte, a veces te sorprendes de las posibilidades que tiene una galería como esta ante la Sala TAC, que tú dices, wow, es que debería ser, y a la final si no sumamos no llegamos, ¿entiendes? Creo que eso es parte del día a día, ver qué podemos sumarnos unos a otros y cómo nos enriquecemos. Eso es parte, yo creo que es la parte fundamental del ejercicio diario, Humberto. eso es hacer cultura. Wow, pero agotador. Lo digo de verdad, eso es hacer cultura, Me hacer el cansa, culto. Mm. cansa. Maravilloso, Carmen. Bueno, queridos profes, querida invitada, nosotros hemos llegado al final de esta esclarecedora conversación sobre el mundo del arte y las galerías, el mercado, los gustos del venezolano. Y no nos queda más que invitar a la exposición de Carlos Castillo en la Sala TAC, Carmen Araujo Arte en alianza con la Sala TAC. Bueno, Carmen, agradecidos por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, de verdad, fue bello verlo a todos y bueno, y se les quiere un montón, y se les respeta. Un Claro. placer tenerte aquí, Carmen, un inmenso placer tenerte. Gracias. Maravillosa conversación, de verdad. Besos, Susan.